Amén. Vamos a leer Hechos 1:8. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces dice la palabra que nosotros recibiremos poder cuando hayamos recibido ¿a quién? Al Espíritu Santo. Ahora usted aquí puede confirmar lo que la palabra dice, lo que yo le estoy diciendo, que la iglesia es la que sana, es la que restaura, es la que levanta. Pero ¿cuándo? Cuando hayamos recibido al Espíritu Santo. Amén. Una persona creyente, hijo de Dios, no puede sanar, no puede restaurar ni levantar si no ha recibido la presencia del Espíritu Santo. Amén, la palabra nos dice que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces nosotros como hijos, como creyentes, debemos mantener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. ¿Y cómo podemos lograr eso? Obteniendo los frutos del Espíritu Santo. Cuando los frutos del Espíritu Santo, amado hermano, no están en nosotros, somos todo lo contrario. Amén. No vemos las cosas de arriba, sino las cosas de abajo, las cosas terrenales. Y esa no es la iglesia que Dios necesita. La iglesia que Dios necesita es aquella, amado hermano, que ama y que perdona. Amén. Es aquella iglesia, amado hermano, que no se va creyendo en las cosas terrenales, que siempre tiene puesta la mirada allá arriba, porque sabe que de allá arriba viene lo bueno, porque sabe que de allá arriba vienen las bendiciones, porque usted como creyente sabe que aunque pase lo bueno y lo malo, como dice su palabra, todo le va a obrar para bien. No importando la condición en la que usted se encuentre o por lo que usted esté pasando, todo le va a obrar para bien porque ha creído en aquel que todo lo ve, que todo lo puede, que para él no hay nada imposible. Amén. Más adelantito en Hechos 2:1-4 nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. En este momento los apóstoles estaban reunidos y de repente ellos empezaron a ser llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar otras lenguas. En aquellos tiempos, amado hermano, habían muchos extranjeros, muchos visitantes en Jerusalén que acostumbraban a visitar esa tierra para la fiesta que se celebraba ahí, que era la de Pentecostés. Y ellos, dice la palabra, que se quedaban asombrados al escuchar que los apóstoles hablaban los diversos idiomas que ellos hablaban, y ellos entendían perfectamente bien lo que los apóstoles hablaban. Entonces, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué sucedió? Salieron a predicar su palabra. Ellos eran la iglesia que Dios necesita en estos tiempos, amado hermano. Es por eso que las mujeres en el congreso que se va a realizar en este mes de agosto, el objetivo de ellas, de las líderes y de Dios, es que haya un ejército de mujeres valientes, esforzadas, que se levanten a predicar su palabra, que no tengan miedo, que no tengan temor del que dirán, sino que con la fuerza del Espíritu Santo se van a levantar para poder hacer cosas aún mayores de lo que los apóstoles y Jesús hicieron. Amén. En septiembre
El Congreso de Jóvenes es para eso, para atraer a los jóvenes que aún no han conocido de Dios, que se han apartado por alguna razón y que ese día nosotros creemos que van a ser transformados, que van a ser restaurados. Esa es la iglesia que Dios necesita. Amado hermano. Para ser la iglesia que Dios necesita, primero debemos limpiarnos. Amén. Para ser esa iglesia que Dios necesita, primero debemos limpiarnos. Y usted se puede preguntar, yo ya estoy limpia, yo ya estoy limpio. Amado hermano, siempre hay cosas en las cuales el enemigo trata de minar en nuestros corazones para que nosotros nos desanimemos y retrocedamos. Amén. A diario hay que limpiarnos, hay que purificarnos, porque puede ser que en el diario caminar hayamos escuchado algo que no debimos, que hayamos visto algo que no debimos, o que hayamos hablado algo que no debimos hablar. Y esas pequeñas cosas, por muy pequeñas que usted la vea, puede afectar nuestra vida espiritual. Por esa razón debemos limpiarnos a diario para ser esa iglesia que Dios necesita. Vamos a leer Isaías 1:16. Isaías 1:16. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aunque aquí era el profeta Isaías que estaba hablando, amado hermano, pero la palabra también nos habla a nosotros, ¿verdad? Y es triste ver, amado hermano, cómo la iglesia día con día está decayendo. Hasta los niños, amado hermano, cuesta que se levanten. ¿Sabe por qué? Y no es culpa de los niños. Los niños siempre tienen la disposición. Es problema de los adultos. Amado hermano, yo soy testigo de que a veces en la escuela dominical es baja la presencia de los niños. Solo usted como padre conoce la razón por la cual no quiere enviar a su niño a la escuela dominical. Pero yo le animo que por ahí empiece, amado hermano. No permita que las cosas de afuera absorban a su hijo. Envíelo a la escuela dominical, que ahí va a absorber lo bueno. Ellos son como una esponja, todo lo absorben, ya sea bueno o ya sea malo. Mejor que absorban lo bueno y no lo malo de este mundo. Amén. Empecemos por ahí, como adultos responsables, empecemos por ahí, para poder limpiarnos nosotros mismos y poder ser la iglesia que Dios necesita en estos tiempos. Congregarnos regularmente. Eso es necesario en nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Congregarnos siempre. Porque aquí usted se alimenta. Porque aquí usted se restaura. Porque aquí usted le da a Dios y también recibe de Él. Entonces necesitamos congregarnos regularmente. Amén. Dejar los problemitas a un lado y venir con la disposición de alabar y adorar a aquel que vive y que permanece para siempre. Amén. No importando, amado hermano, lo que haya sucedido durante el día, si nos enojamos, si nos frustramos, si tuvimos alguna pequeña discusión, no importa. Dios no ve eso. Dios lo que ve es un corazón contrito y humillado, dice su palabra. Y dependiendo cuál sea la disposición que usted traiga, Dios va a obrar. Porque Dios no ve la maldad de nuestros corazones. Si usted le confiesa y le pide que restaure su vida, Él lo va a hacer. Amén.
Pero debemos cada día confesar con nuestra boca, con nuestros labios, que queremos ser limpios para poder ser la iglesia que Dios necesita. Amén. Ser llenos de su Espíritu Santo. Esto es mucho más importante que congregarnos. Yo no le voy a decir que no es importante congregarse, claro que sí. Pero ser llenos de su Espíritu Santo es aún más importante. ¿Sabe por qué? Porque a través del Espíritu Santo usted va dejando las cosas viejas y empieza a ser un hombre nuevo, una mujer nueva, un joven nuevo. Así como a Dios le agrada. A través del Espíritu Santo nosotros podemos ver espiritualmente y no carnalmente. Amén. Es necesario que podamos ser llenos de su Espíritu Santo, pero no solo en un momento en el que tal vez seamos llenos en esta casa, sino que siempre, ¿verdad? Para poder manejar aquellas situaciones que nosotros humanamente no podemos, o que de repente carnalmente no podemos. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, somos transformados, somos limpios. Ahí nos purificamos y dejamos todo aquello que a nosotros nos afecta. A veces sentimos pena pasar al frente para poder ser llenos. Pero cuando el Espíritu Santo nos toca, esa pena se va. Ese miedo se va. ¿Verdad? Hasta nos olvidamos que de repente andamos en tacones, pero somos llenos del Espíritu Santo y eso es aún más importante que todo lo demás. Amén. Esa es la iglesia que Dios necesita. Yo no sé usted, amado hermano, si está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero déjeme decirle que yo traía otro tema para esta tarde que yo ya estaba elaborando para un culto de jóvenes. Y yo decía, ni modo, este es el tema que tengo, pues este voy a ir a impartir. Pero en el transcurso de la semana, Dios me estaba inquietando y me estaba diciendo, esa no es la palabra que yo quiero que tú lleves. Esa no es la palabra. En estos tiempos la iglesia necesita escuchar una palabra que le haga entender que somos más que estar aquí dentro de cuatro paredes. Una iglesia que necesita entender que somos aún más iglesia cuando estamos allá afuera. Porque es allá afuera, amado hermano, donde verdaderamente nos hacemos ver si somos hijos de Dios, si somos creyentes o no lo somos. Amén. Dice su palabra que nosotros somos la sal de esta tierra, la que da sabor a esta tierra. Amén. Entonces es allá afuera nuestro trabajo, no es aquí adentro. Aquí adentro puede ser de que tengamos nuestro ministerio, nuestro liderazgo, que no está mal, porque todo eso también es bueno. Pero es allá afuera donde somos vistos y donde somos señalados también. Son aquellos solos de allá afuera que están aún más puestos sobre nosotros que los que están aquí adentro. Necesitamos ser sal y luz allá afuera, más que aquí adentro. Amén. La iglesia que Dios necesita es una gran prueba de amor y perdón. ¿Cuánto nos cuesta perdonar, amado hermano? ¿Cuánto nos cuesta amar, amado hermano? Y yo también me incluyo, no crea que me estoy excluyendo, yo también me incluyo. ¿Cuántas veces no nos gana el orgullo, pero no pedimos perdón? Pero no perdonamos a aquel que ha cometido una falta en contra nuestra. O a veces somos nosotros, amado hermano. A veces ni nos damos cuenta cuando ofendemos
o cuando señalamos injustamente a un hermano. Pero es necesario pedir perdón, porque Cristo así lo hizo. Él le perdonó a usted y a mí una deuda que Él no debía. Él la pagó y Él no debía pagarla. Éramos nosotros. Y Él nos perdonó y nos sigue perdonando. Amén. Nos sigue perdonando. ¿Por qué nosotros no vamos a perdonar? Yo sé que somos seres humanos y que como seres humanos no somos perfectos. Perfecto solo Dios. Pero esa es la iglesia que Dios necesita. Y esa parte, amado hermano, es donde la iglesia se pone a prueba para ver si en verdad ama y perdona. La iglesia que Dios necesita perdona, ama, levanta, obedece. Que también nos cuesta. Nos cuesta tanto obedecer. Pero que es importante para poder obtener el premio supremo. Aquel premio por la cual usted está aquí en esta tarde, por la cual día con día lucha y se resiste a los deseos de la carne, para que algún día pueda ver al Señor cara a cara y pueda recibir esa corona que Dios le tiene preparado. Amén. Vamos a leer en Colosenses 3, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Y dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos de tener para ser la iglesia que Dios necesita. Amén. Perdonar, amar. Son dos cosas que van de la mano. Y le repito, que nos cuesta. Pero es necesario soltar para poder ser libres. Y una vez que usted sea libre, entonces va a obrar el Espíritu Santo. Pero si en nuestro corazón hay suciedad, el Espíritu Santo no puede obrar. ¿Verdad? El Espíritu Santo no puede obrar en un vaso que está sucio. Es por eso que es necesario que estemos limpios. Y no permitamos, amado hermano, que cosas de allá afuera vengan a querer destruir lo que a usted tanto le ha costado. ¿Verdad? Porque a veces dejamos puertas abiertas para que el enemigo obre. Y a veces, amado hermano, hacemos cosas que no nos damos cuenta. ¿Verdad? Y ofendemos, hablamos en contra de nuestro prójimo, señalamos en contra de nuestro prójimo. Cuando no es esa la iglesia que Dios quiere. La iglesia que Dios necesita ama, perdona. Yo no sé usted si tiene que perdonar a alguien, pero yo le animo que perdone. Yo no sé usted si tiene que pedir perdón, pero yo le animo que pida perdón. Para su propio bien. Para poder ser la iglesia que Dios necesita. Amén. Yo sé, amado hermano, que esta palabra no es para gritar ni para aplaudir, pero es necesario hablar sobre estas cosas que a nosotros como seres humanos nos cuesta entender y nos cuesta ponerlo por obra. Amén. La iglesia tiene una estructura definida.
La iglesia que Dios necesita tiene una estructura definida. Vamos a leer Romanos 12. Romanos capítulo 12. Versículo 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos y de los otros. La estructura es construida en orden. ¿Sabe cómo en orden? Usted puede decir, Dios es un Dios de orden, amén. Dios es un Dios de orden. Entonces, por eso es necesario que la iglesia, su estructura sea una estructura en orden. Es decir, nosotros somos miembros de un solo cuerpo, pero dentro de este cuerpo hay una estructura, y esa es aquella que está formada por un pastor, por los ancianos, por el liderazgo, y nosotros debemos estar sometidos a esa estructura, aunque nos cueste. Pero ese es el orden que Dios ha puesto. Y esa es la estructura definida de la iglesia que Dios necesita. Amén. Respetar a nuestros líderes, no importa quién sea, amado hermano, no importa quién esté enfrente, no importa si aquí hay un niño. Como ayer estaba una niña predicando, su deber como creyente es prestar atención a la palabra. No importa si el líder es un niño, también merece respeto. Dios sabe por qué está ahí ese niño. Amén. Pero a veces, amado hermano, no nos gusta ser gobernados por uno más joven que nosotros, porque pensamos que no tiene la capacidad, no tiene la sabiduría. Si esa persona está ahí, Dios sabe por qué la puso ahí, amado hermano. Debemos de aprender a respetar la estructura de esta casa, de esta iglesia, para poder ser la iglesia que Dios necesita. Independientemente de lo que pueda pasar, si usted como iglesia tiene la mirada puesta en Cristo, su cimiento no será removido. Si usted tiene la mirada puesta en Cristo, lo que pueda pasar a su alrededor no le va a afectar. Porque usted sabe en quién ha creído. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Nosotros decimos, yo sí creo en Dios, pero solamente del diente al labio, porque en realidad no creemos en Dios. Es fácil decir yo creo en Dios, pero en realidad ¿usted cree en Dios? Cuando viene la prueba, cuando viene la tormenta, ¿de verdad usted cree en Dios? Es ahí donde se prueba si usted en realidad cree en Dios. Cuando está aquella situación difícil en la cual solo usted sabe el dolor que siente. Amén. Somos uno solo en Cristo. La iglesia que Dios necesita sabe que somos uno solo en Cristo. Aquí no hay nadie más que nadie. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Entiende que somos uno solo en Cristo, que somos un solo cuerpo, que no importa el desempeño que usted tenga dentro de esta casa, pero somos miembros de un solo cuerpo. ¿Qué pasaría, amado hermano, en una iglesia si unos jalan por otro lado y los otros por otro lado? ¿Usted cree que esa iglesia estaría funcionando bien? ¿Usted cree que esa iglesia es la iglesia que Dios necesita? Al ser uno solo en Cristo, estamos en un mismo objetivo, en un mismo sentir. Y el objetivo de la iglesia que Dios necesita
es ganar almas para Cristo. Amado hermano, ya se perdió la costumbre de hablarle a otro de Cristo. Ya se ha perdido la costumbre hasta de orar por otro. De repente sabemos la situación que está pasando a algún hermano y hacemos caso omiso. Pero es nuestro deber amarnos los unos a los otros, soportando los unos a los otros, orar por los unos por los otros. Orar. Mi deber es orar por usted, orar por todos. A veces oramos solo por los que queremos, pero la palabra nos enseña que debemos amar a quién, hasta nuestros enemigos. Y qué difícil es amar a aquel que nos ha hecho daño. Pero ese es el mandato de la palabra de Dios, ese es el mandato de Dios. Amar a nuestros enemigos. Amén. Y solamente así vamos a poder ser la iglesia que Dios necesita. Somos llamados para hacer luz. La luz fue hecha ¿para qué? Para alumbrar. La luz fue hecha para dar claridad en la oscuridad. Usted fue llamado para hacer luz, luz en las tinieblas. Dice su palabra que para qué esconder la luz. ¿Para qué nos vamos a esconder nosotros si sabemos que somos llamados a hacer luz? Entonces no vamos a ser la iglesia que Dios necesita. Somos llamados a hacer luz, pero no aquí, porque aquí todos somos luz. Somos llamados a hacer luz en las tinieblas, allá donde no ha llegado la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo no ha podido obrar, allá donde hay ataduras, donde hay presos en la esclavitud del pecado. Allá es donde nosotros debemos ser luz. Aquí solamente venimos a entrenar, a capacitarnos, a ser llenos para poder compartir allá afuera. Y así somos la luz del mundo. También lo dice su palabra. Amén. La estructura de la iglesia que Dios necesita es la estructura de una iglesia sana, de una iglesia limpia, de una iglesia que restaura, que perdona, que ama. Amén. Ahora yo le pregunto, ¿en realidad somos la iglesia que Dios necesita? Pregúntese usted ahí, ¿soy la iglesia que Dios necesita? ¿En realidad estoy haciendo lo correcto delante de Dios? ¿En realidad amo al prójimo? Qué difícil, amado hermano, es difícil, pero es necesario. Amén. Es necesario porque estamos en los últimos tiempos y tal vez todo el mundo dice, hasta nosotros mismos como iglesia de repente decimos, tengo tiempo de escuchar que Cristo viene y nunca viene. Pero no sabemos cuándo será el día, ni cuándo será la hora, entonces necesitamos estar limpios. Para que el día que Cristo venga, no nos encuentre haciendo lo malo, sino siendo la iglesia que Dios necesita. Amén. En estos tiempos, como les decía al principio, la iglesia se ha dormido. La iglesia ha entrado en un conformismo que está conforme con decir, yo ya soy salva, yo ya soy salvo, no importa lo demás. Pero entonces no estamos siendo la iglesia que Dios necesita. Amén. Hay situaciones en las que debemos de aprender a tolerar aquello que nos incomoda. Que no todo va a salir como nosotros
queremos. Es ahí donde estamos a prueba y es ahí donde vemos si realmente somos la iglesia que Dios necesita. Amén. Iglesia, es tiempo de levantarnos. Es tiempo que nos levantemos del conformismo. Que ya no estemos a medias. Es tiempo de ser llenos totalmente del Espíritu Santo. Es tiempo de dejar pasar las cosas viejas para que las nuevas puedan venir. Si usted no ha soltado lo viejo, no le va a venir nada nuevo, porque hay algo viejo que está ocupando el espacio de lo nuevo. Amén. Es necesario dejar de acumular aquella suciedad en nuestro corazón, que a la larga, amado hermano, le va a afectar. Porque día a día usted alimenta eso y día con día usted lo va alimentando, eso crece a tal grado que usted se siente desanimado y a veces se pregunta: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy desanimada? Pero es porque hemos guardado cosas que nos ha dañado. Es tiempo de soltar para poder ser transformados. Es tiempo de ser limpios para poder ser llenos del Espíritu Santo y poder ser la iglesia que Dios necesita. Amén. Asimismo, amado hermano, le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a orar. No sé cuánto tiempo me llevé, amado hermano, pero espero de todo corazón que esta palabra haya llegado a su mente, a su corazón, y podamos ponerla por obra. No solamente es escuchar la palabra, amado hermano, porque podemos escucharla en la radio, en la televisión, por cualquier medio de comunicación. El objetivo de escuchar la palabra es para poder ponerla en práctica. Amén. Le voy a pedir que cierre sus ojos, amado hermano, y empiece a examinarse y a preguntarse: ¿realmente soy la iglesia que Dios necesita? ¿Estoy haciendo lo correcto como iglesia? Preguntémonos, amado hermano: ¿soy la iglesia que Dios necesita? Cierre sus ojos y empecemos a orar en esta tarde. Amantísimo y buen Dios, en esta hora, oh Cristo, te doy gracias. Eternamente gracias, oh Padre, por permitirme tener el privilegio de hablar de tu palabra, en la cual tu palabra nos confronta, en la cual tu palabra, Señor, nos hace que reflexionemos sobre nuestra vida espiritual. Pero que es necesario, Señor, entender que somos la iglesia que Dios necesita y que para ser la iglesia que Dios necesita, necesitamos ser limpios y llenos de tu Espíritu Santo. Es por eso, Padre, que en esta tarde, primero que nada, Señor, te quiero pedir perdón, Padre. Te pido perdón, oh Cristo, porque no estamos cumpliendo con el deber, Señor, que como iglesia debemos hacer.